Bueno, son tiempos un poco de cambios para todos. Y hablando de eso, estamos en el mes de diciembre, ya estamos entrados bien en diciembre. Y diciembre es un mes como que uno hace reflexiones, ¿no? Empieza a hacer evaluaciones de cómo ha sido el año a nivel personal, a nivel de, yo qué sé, de matrimonio, de familia, como quieras. Y no es malo, está muy bien eso. Y yo le pedí a Dios, Señor, pon algo en mi corazón para compartir en este ya mes de diciembre. Ya estamos casi pensando en las fiestas, pensando ya en el 2025. Y yo quiero hablarte hoy de una persona que es muy importante en la Biblia, en las Escrituras. Quiero hablarte de una persona que siempre me impactó, siempre cautivó mi corazón por sus virtudes, pero también por sus defectos, porque me siento bastante identificado. Hoy quiero hablarte en esta mañana de Peter, pero no de Peter Parker, no de Peter Pan tampoco. Quiero hablarte de Pedro, evidentemente, ¿no? Tampoco de Pedro Sánchez ni Pedro Picapiedra. El apóstol Pedro, que es el discípulo que más me llama la atención, del que más quizás se relata en las Escrituras, en los Evangelios y después. Y quiero pararme y centrarme en una escena de los Evangelios, en el Evangelio de Lucas. Lo vamos a leer dentro de unos momentos, pero me encanta ese primer contacto que tiene Pedro con Jesús, o Jesús con Pedro, como quieras verlo. Ese momento en el que allí en el mar de Galilea, en el mar de Genezaret, están a la orilla de ese lago y nos encontramos a un Pedro que dice, bueno, vamos a pescar. Es de noche, es buen momento para ir a pescar con sus compañeros, con sus amigos. Y van a pescar y dice la palabra de Dios que pasan toda la noche pescando, pero no habían pescado nada. Se tiraron toda la noche echando la red una y otra vez, pero no pescan nada. Y me imagino un Pedro ya volviendo a la orilla, ya por la mañana, cansado. Me imagino un Pedro frustrado, me imagino un Pedro abatido, ¿no? En algún sentido, desde el punto de vista físico, fracasado, quizás se sentiría, y de eso va un poco el mensaje de hoy. Y me imagino a ese Pedro, como dice la Escritura, que estaba limpiando las redes en ese momento, muy temprano por la mañana. Y de repente se acerca a él un tal Jesús de Nazaret, que ya era un hombre especialmente conocido en la zona. Estamos hablando del comienzo del ministerio de Jesús. Un Jesús que ya era en ese momento una especie de rockstar, donde las multitudes le siguen, le aprietan, se ponen alrededor de él. Y llega Jesús a las orillas de ese mar de Galilea, un Jesús que predicaba un evangelio poco convencional para ese momento, un evangelio diferente, unas palabras de fe que nadie hablaba y acompañada por milagros. Un poquito después de esto ya se nos habla acerca de la curación de la suegra de Pedro. Quiere decir que Pedro en este momento es muy probable que ya haya tenido algún tipo de acercamiento a Jesús. No era la primera vez que lo veía ni que tenía un contacto con él. Eso me lleva a veces a pensar, ¿qué hacía Pedro limpiando las redes? ¿Qué le había llevado a dejar otra vez todo y volver a su antiguo trabajo, a su oficio? Entonces, de repente llega Jesús a la orilla del mar de Galilea. Dice, oye Pedro, ¿por qué no me prestas tu barca? Habían 2 barcas ahí en la orilla. Y Jesús le dice a Pedro, déjame una de tus barcas porque aquí es imposible, quiero predicar. Aquí no tenemos equipos de audio y quiero que la gente me escuche mejor. A lo mejor si me subo a una de tus barcas y me alejo un poquito de la orilla, puedo desde la propia barca hablar a toda esta multitud para que me oigan mejor. Entonces, bueno, pues Pedro supongo que no tendría nada que perder. Le dice, vale, pues venga, te presto mi barca. Yo mientras tanto sigo limpiando mis redes y de paso te escucho hablar. Ahora Jesús se pone a predicar, se pone a hablar. Y me imagino a ese Pedro, como te decía, cansado, con sensación de esta no fue nuestra noche. Este ha sido un mal negocio esta noche que hemos estado aquí, con sensación de derrota, de fracaso. Y era su profesión, era su trabajo. Es como
No sé qué trabajo tienes tú, pero como que estuviste todo el día y no has conseguido nada. Ha sido una derrota. Y entonces, yo me imagino, yo en lugar de Pedro, no sé, me hubiera ido a casa a dormir, cansado y enfadado con el mundo. Pero vamos a leer lo que pasó. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 5. Vamos a abrir ahí del versículo, vamos a leer del 1 al 7, aunque sigue este relato un poquito más. Vamos a quedar, no sé si lo podéis proyectar ahí atrás. Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 7. Dice ahí: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, que por cierto, bueno, es el mar de Galilea, diferentes nombres, se le llama mar, pero si buscáis en Google Maps os vais a dar cuenta que realmente es como una laguna, un lago gigantesco. No es específicamente un mar, aunque se le llame así. El lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Estamos hablando de un Jesús que empieza su ministerio y que establece su base de operaciones en un lugar un poco peculiar. Sabéis que Galilea de los Gentiles era una zona judía, pero que a la vez tenía cierta mezcla étnica y cultural. Los judíos de, entre comillas, de pura cepa, no consideraban a los habitantes de Galilea como judíos, o los consideraban como judíos de segunda clase, porque a lo largo de la historia se habían mezclado con otros pueblos, una especie de mestizaje étnico, cultural y probablemente religioso. Pero a la vez era gente que estaba muy abierta a escuchar las novedades de ese tiempo, a escuchar maestros, a escuchar filósofos. Es decir, era una tierra donde había hambre por lo nuevo. Era el lugar ideal para que Jesús comenzara su ministerio. Yo me pregunto cuántas veces a veces nos quejamos de las personas que Dios pone a nuestro lado en el día a día, en el trabajo. Señor, ¿por qué me toca estar con gente que no tiene temor de ti, que no te conoce, que encima hablan mal de ti, que se ríen de mi fe? ¿Y sabes qué? Con el tiempo me fui dando cuenta, el Señor me lo mostró así, que esos son los lugares ideales para que la luz de Cristo brille. Amén. Ese es el lugar donde Dios nos quiere. Los lugares difíciles, los lugares duros, los lugares donde no hay aparentemente apertura hacia las cosas de Dios, pero ahí es donde nos colocó el Señor. No sé dónde te puso a ti, si trabajas en una peluquería, si trabajas en un restaurante, si trabajas cuidando ancianos, donde sea que Dios te haya puesto, ese es el lugar ideal donde la luz de Cristo va a brillar más que nunca a través de ti. Amén, ¿tú lo crees? Eso. Y aquí entonces dice el versículo 2, dice que Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. No estaba solo Pedro, estaban sus compañeros, hermanos. Versículo 3, y entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Es curioso que todavía aquí le llaman Simón constantemente, todavía no es Pedro la roca, Pedro Cefas. Aquí es Simón la caña quebradiza, que es lo que quiere decir su nombre. Es Simón, traducción, versión Maxi, Simón el blandengue, podríamos decirlo así, de esa forma, ¿no? Todavía no era el Pedro que iba a ser usado por Dios mucho más adelante. Pero dice que le rogó que apartase de tierra un poco y sentándose Jesús enseñaba desde la barca a las multitudes. Imagínate esa escena. Versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Hay otras versiones, otras traducciones que ponen vamos mar adentro, vamos a lo hondo, vamos a lo profundo y echad vuestras redes para pescar. Eso es lo que Jesús le pide a Simón Pedro después de toda una noche de fracaso sin pescar un solo pez, y ahora le pide una vez más, vamos mar adentro, y vuelve a echar las redes. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, yo me lo imagino así un poquito teatral, pero me lo imagino como con un punto de enfado, ¿no? De eso. Dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero, y aquí se ve un poquito ya de Pedro, dice, mas en tu palabra, ¿qué? Echaré
las redes. Mas en tu palabra echaré las redes. Y ahora viene el milagro, ¿no? El versículo 6. Y habiéndolo hecho, dice que encerraron gran cantidad de peces y su red dice que se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Traed la otra barca, que no damos con esta cantidad de peces, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Yo me imagino que si hubieran tenido 4 o 5 barcas, también se hubiesen llenado y hubiesen estado a punto de hundirse, porque era una cosa increíble. Las 2 barcas a punto de hundirse. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser esto? Es decir, el milagro fue mayor que lo que Pedro nunca había visto en toda su vida. Amén. Y en ese momento donde Jesús termina de predicar y le dice: Pedro, vamos, venga, vamos a lo profundo, vamos a lo hondo. Yo sé que has pescado toda la noche, pero vamos, hay que profundizar. Y yo me imagino a Pedro en ese momento, en su corazón, dentro de él, como una especie de lucha. Pero Jesús, ya quedé en vergüenza delante de mis compañeros, de mis amigos, toda la noche sin pescar nada, pasando vergüenza porque es mi oficio, es a lo que me dedico. Y ahora tú me estás pidiendo que yo vuelva a hacer lo mismo de día, que según los pescadores pues es aún peor, no es más complicado pescar, por eso lo hacen de noche, cuando hay menos ruido, menos movimiento de aguas y es más fácil pescar. Y aún ahora de día, con toda esta multitud a la orilla, encima tú quieres que yo pase vergüenza, no solo delante de mis compañeros, sino adelante de toda esta multitud que se ría de mí. No sé, es un pensamiento que es probable que haya tenido Pedro en ese momento. Yo me lo imagino peleando con esa batalla interna. Pero ¿sabes qué? Dios es fiel, Dios no se tarda, y el sentido de este milagro era tratar con el corazón de Pedro también de alguna forma. Y yo quiero traerte esta palabra para ti, para la iglesia en general, pero para ti personalmente, así como Dios trabajó en mi vida con esta enseñanza. Y me encanta porque es un Dios que llega justo y provocó esa pesca milagrosa justo cuando Pedro más lo necesitaba, porque Dios no se tarda, Dios es fiel, amén. Y sobre todo, y el primer punto es que Jesús está en mi barca. Todo cambia cuando tú le dices: Jesús, súbete a mi barca. Así es. Entonces eso fue lo primero que hizo Pedro. Lo primero que hizo fue, mientras limpiaba las redes, es escuchar. Lo primero que hizo es escuchar la voz de Jesús. Y eso es lo que quiero rescatar también de esta historia, porque antes de que venga lo sobrenatural, antes que ocurran las cosas increíbles, antes que los milagros empiecen a suceder, lo primero que pasa es que primero viene palabra de Dios a tu vida y a la mía. Amén. Y por eso, en algún sentido, Dios te está diciendo en esta mañana: abre tus oídos, despiértate, estate espabilado, porque estoy hablándote. Estoy hablando a tu vida, estoy hablando a tu corazón y tengo un mensaje para ti. Y en ese sentido, Pedro atendía, escuchaba a Jesús y de alguna forma empezó, mientras él limpiaba las redes, escuchaba lo que Jesús predicaba desde la barca. Me imagino a Pedro limpiando las redes, pero al mismo tiempo con sus parabólicas, con sus antenas, con sus oídos espirituales, ahí, atentos a lo que Jesús estaba predicando, y quedó endulzado por lo que Jesús obedecía. Y eso es parte de su reacción de obediencia, a pesar de la sensación también de fracaso. Ahora, la soledad y la frustración de Jesús no eran infundadas, habían motivos. Era un pescador, llevaba su vida, era su trabajo, era su oficio. No estamos hablando de alguien que empezó a pescar ayer y la cosa, no salió bien porque era poco experimentado. Un pescador que extrañamente esa noche no había pescado nada. Volvemos otra vez, sensación de fracaso, sensación de derrota. Algo no está saliendo bien en el negocio. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido con esa sensación de fracaso cuando las cosas no salen bien? Cuando tú estás dando lo que humanamente puedes dar, estás haciendo lo posible desde lo humano
y así todo, y incluso estás haciendo lo correcto, pero a veces las cosas, por lo que sea, las cosas no salen. Estás tocando las puertas adecuadas, estás orando, estás ayunando, estás trabajando, estás haciendo todo lo que es posible, estás haciendo lo correcto, pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen como esperas? Pero Él está en mi barca y tengo una palabra, amén. Entonces cuando estás aferrado a eso, no importa que las cosas no sucedan como esperamos, cuando Jesús está en tu barca, tarde o temprano el milagro va a ocurrir. Si Él era pescador y no pescaba nada, pues Él diría que algo andaría mal en el negocio, y eso puede pasar. Mira, en Juan 11, no lo vamos a leer, pero en Juan 11 nos encontramos con otro personaje bien conocido que es Lázaro. Era muy amigo de Jesús. Lázaro y sus hermanas de Betania eran muy amigos de Jesús. Ahora resulta que Lázaro pilla una enfermedad que era de muerte, y él iba a morir, ¿no? Se veía que la cosa iba mal, y sus hermanas esperan que Jesús venga. Las hermanas de Lázaro conocen el poder de Jesús, saben que si Jesús está aquí, esto no va a acabar así. Sin embargo, por lo que sea, Jesús se tarda unos días. Jesús no fue inmediatamente, y cuando Jesús llega, ¿qué había pasado? Lázaro había fallecido, y las hermanas de Lázaro de algún punto le recriminan al Señor: porque has llegado tarde, si hubieras estado antes, Lázaro no hubiera muerto. Y Jesús quiere ir a verlo, pero las hermanas de Lázaro le dicen: no te gastes, Jesús, porque ya hiede, ya huele, ya lleva unos días. Y yo no sé si a lo mejor hay cosas en tu vida que puede que estén de esa manera, áreas de tu vida que huelen, que están como muertas ya, que están estancadas, que parece que no avanzan, parece que lo has dado todo, has hecho todo lo que podías hacer para levantar eso, pero no hay manera de levantar ese matrimonio, no hay manera de encarrilar a ese hijo que está con malas compañías, malas influencias, y parece que estás a punto de tirar la toalla. Ya esa relación o esa situación ya hiede, ya empieza a oler a muerto. No sé si hay cosas en tu vida, quizás un negocio como le pasaba a Pedro. A Pedro en el caso de los peces, a lo mejor un negocio que has intentado reflotar, quizás el grupo pequeño, quizás tu ministerio, no lo sé. Alguna situación que aparentemente parece que está muerta y has hecho todo lo posible. Y viene esa frustración, esa sensación como de derrota. Y me imagino a Pedro en ese momento, mientras iba a lo profundo también con esa sensación de fracaso, pero a la vez con una sensación de confort que está Jesús conmigo, algo va a pasar, esto va a cambiar, esto no va a volver a suceder, no va a pasar otra vez. Sabiendo que había una palabra fresca que lo iba a llevar a su victoria, porque Él está en mi barca. Ese es el primer punto que quiero dejarte. El milagro sucede cuando Jesús está en tu barca. Pedro estaba atento a lo que decía, y yo creo que el corazón de Pedro se iba encendiendo a medida que Jesús le hablaba. Su fe iba creciendo, algo se iba revolviendo dentro de él. No sé cómo estás procesando esto, no sé si tiene algún sentido esto que estoy diciendo, tiene sentido para tu vida, esto tiene algo que ver contigo. Mi oración es que el Espíritu Santo pueda hablarte a través de esta enseñanza, de esta reflexión bien sencillita, pero que espero que despierte tu fe, porque el segundo punto es profundiza. Hay que ir más adentro, hay que ir más a lo profundo. Yo creo que este fue el momento más difícil de esta escena para Pedro. Este fue el momento en donde él empieza a remar hacia lo profundo y empieza a luchar de forma interna con lo que había pasado la noche anterior. Es el momento donde él tiene que volver atrás al lugar de su fracaso. Por eso el Señor me hablaba mucho con esto. ¿Cuántas veces el Señor nos pide eso? Nos pide volver atrás al lugar donde a lo mejor tú fracasaste en el pasado, y el Señor te dice: vuelve a echar la red, vuelve a intentarlo una vez más.
prueba ahora que yo estoy contigo. Boga mar adentro, dice la Escritura. Vamos a lo profundo. Y yo creo que este tiempo de eso, de ir a lo profundo, de profundizar en nuestra relación con Dios, de mayor compromiso. Y me encanta porque hace unos días, hace una semana teníamos aquí el encuentro de hombres, hace un par el encuentro de mujeres, donde muchas personas tomaron esa decisión de ir más adentro, de profundizar. Marcos usaba, no lo voy a decir porque tiene copyright, pero el ejemplo de la jarra otro día lo usamos, no te lo quiero quitar, pero ese es tiempo de profundizar, de ir más adentro. Imagino a Pedro en ese momento: Señor, hemos pescado toda la noche, estoy cansado, mis manos, miras cómo están heridas de limpiar las redes, estoy agotado, estoy abatido, sin pescar nada. Por un tiempo funcionó, soy un buen pescador, pero ahora me siento casi el peor de mi barrio, me siento un desastre, parece que soy como de los que no pescan nada. ¿Estás seguro, Jesús, que quieres que vaya a lo profundo? ¿Estás seguro, Jesús, que quieres que lo intente otra vez? ¿Estás seguro que esto va a funcionar? Y a veces eso es lo que hace el Señor, llevarte otra vez al lugar de tu fracaso, para que vuelvas a echar las redes, pero ahora en fe. Amén. ¿Por qué? Porque el milagro viene cuando obedeces a Dios, aún a pesar de no entender el cómo. Aunque parezca que es imposible que esto suceda. Ahí cuando tú obedeces es esa chispa que enciende el fuego. Pedro deja su lógica, deja su mala experiencia del día anterior atrás y se somete en obediencia a Cristo. ¿Cuánto nos cuesta hacer esto? ¿Cuánto nos cuesta muchas veces obedecer a una palabra de Dios que parece no tener demasiado sentido? Ahora, Pedro fue del cero a todo, de la nada a todo. Eso fue lo que le pasó en este caso a Simón Pedro. ¿Te puedo decir un secreto en esta mañana? Jesús no tiene lugar de fracaso. Amén. Jesús no tiene lugar de fracaso. Y si Él va en tu barca, la victoria, te aseguro, la victoria va a suceder. La victoria está asegurada. Y un testimonio un poquito personal acerca de esto, de victorias personales. Yo me acuerdo cuando terminé el bachiller hace muchísimos años atrás, cuando terminé segundo de bachiller y hago selectividad, entro a la carrera universitaria, empiezo a cursar la carrera de historia, que era lo que en ese momento me gustaba mucho. Empiezo la carrera, pero al poco tiempo pues formalizo mi relación con Romina. Empezaron a aparecer los planes de boda, de matrimonio, de independizarme, y eso requería dinero, eso requería de recursos. Es decir, yo me di cuenta que evidentemente tenía que ponerme a trabajar, que con estudiar no iba a ir muy lejos en ese momento, pero yo empiezo a trabajar, trabajo de 8 o 9 horas, y al paso del tiempo yo ya tenía más o menos un 70% de la carrera en ese momento más o menos cursada, realizada, y empiezo a darme cuenta que se me complicaba muchísimo lo de trabajar, un trabajo normal de 8 o 9 horas y estudiar a la vez. Poder asistir a clase me era prácticamente imposible, sumado a las cosas de la iglesia, sumado a la familia y todo lo que normalmente vivimos. Era imposible para mí eso. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo seguí trabajando, pero dejé la carrera. O sea, la carrera quedó, mejor dicho, en stand-by, quedó suspendida, quedó ahí en un cajón olvidada. Entonces yo sigo trabajando, hacemos ese dinero, nos casamos, me caso con Romina y tal, ¿no? Una vida de casados normal. Pasan los años, a todo esto habían pasado ya desde que yo dejé la carrera, yo qué sé, como unos 6 años o quizás más. Y de repente el Señor viene y me dice: Maxi, esto no puede terminar así. Es hora de profundizar, es hora de volver a echar las redes. Porque yo te voy a necesitar para otras cosas diferentes. Yo necesito que profundices. Y fue la palabra de Dios, pero también fue la palabra de Romina, que en ocasiones coincide. En ocasiones, no sé, al menos a mí, en ocasiones suele ser muy parecido. Romina también me animó y yo entendí que era el Señor que me estaba llamando a
retomar aquello que había quedado como muerto. Ya olía, estaba en un cajón. Yo hacía años que no tocaba un libro y me tuve que disciplinar, me tuve que poner las pilas, tuve que volver a coger un libro después de varios años. Me tuve que matricular en la UNED porque yo trabajaba y no podía dejar el trabajo, había que sostener la casa. Me matriculo en la UNED, todos sabéis lo que es la UNED, la universidad a distancia, en donde no era imprescindible que yo esté asistiendo a clases, tenía que prepararme yo por mi cuenta. Las asignaturas me quedaban en ese momento pues un 20% de la carrera por terminar y al final la terminé. Al final la terminé y bueno, para mí fue una pequeña victoria personal. ¿Y por qué te digo esto? Porque luego con el tiempo me doy dando cuenta que, por ejemplo, hoy estoy trabajando de profe gracias a eso. Que si yo no hubiera echado las redes otra vez, hoy no estaría trabajando de profe en secundaria. No soy profe de historia, pero esto me abrió las puertas. Me abrió las puertas a traer la palabra de Dios a institutos, a estar hablando del Señor lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a adolescentes, chavales de la ESO, de primero, segundo, tercero, cuarto. Algo que si yo no me hubiera propuesto, algo que no hubiera pasado si yo no hubiera echado las redes. Y en ese sentido, yo quiero animarte porque a veces no es fácil volver al lugar de tu fracaso. Para mí era un fracaso haber abandonado una carrera con un 80% cursado. Era un fracaso, pero yo me tuve que disciplinar y volver ahí. Esas victorias las construye Dios cuando tú decides ir más profundo. Cuando tú decides ir mar adentro. Es tiempo de profundizar, es tiempo de formarte, es tiempo de crecer, es tiempo de tener un mayor compromiso con la iglesia, con el Señor en primer lugar, con tu grupo pequeño, con tu ministerio. Es tiempo de ir más adentro. Y yo declaro en el nombre de Jesús que se viene un 2025 en donde como iglesia también vamos a ir mar adentro. Vamos a profundizar. Y yo espero que aquí hayan hombres, mujeres, veo algunos muchachos, chavales, hombres, mujeres, chicos, chicas, que puedan declarar: yo voy mar adentro, yo estoy dispuesto a ir en la barca contigo. Y si tú me lo pides, en tu palabra yo volveré a echar las redes una vez más. No me importa que no haya funcionado en el pasado, yo quiero volverlo a intentar, porque eres tú quien me lo está pidiendo. Amén. Entonces, yo no sé cuál es el lugar de fracaso con el que estás luchando, pero si Él está en tu barca, no hay lugar para el fracaso. Mira, en Mateo 8, capítulo 8, hay otra escena también que siempre me encantó. Es un centurión romano que le dice a Jesús: Señor, tengo un criado que se está muriendo. Y Jesús le dice: vale, no pasa nada, venga, vamos a tu casa, te acompaño, oramos por tu criado y seguro que se va a sanar. Pero el centurión le dice: mira, yo es que no soy digno de que tú pises mi casa, pero si tú dices la palabra, si tú dices la palabra, di conmigo, si tú dices la palabra, ocurrirá el milagro. Ese era el nivel de fe que incluso llamó la atención de Jesús. Jesús se queda maravillado. Ni en todo Israel encontré este nivel de fe. Una persona que creía en Jesús, que solo con decir la palabra, esa persona iba a sanar. Es decir, lo que produce milagros es la palabra de Dios. Por eso es necesario profundizar, más adoración en lo secreto, más oración, más formación, más comunión íntima con Dios. Vamos a sumergirnos y así se van a producir los milagros en este fin de año y en el año que entra. Yo quiero que seamos valientes y podamos decir: Señor, en tu palabra echaré las redes. ¿Te animas a declarar esto con tu voz, con voz alta? Señor, en tu palabra echaré las redes. Yo no te pido que lo entiendas, te pido que lo declares y lo creas. Cosas increíbles empiezan a suceder cuando declaramos con nuestra boca la palabra. No solo queda aquí, sino que sale por nuestra boca. Te estás hablando también a ti mismo, también de alguna forma. Entonces, activamos los milagros. Ahora, la pesca milagrosa no es todo.
Ya voy entrando en el último punto. La pesca milagrosa no era todo, hay mucho, mucho más. Porque ese día seguramente ya Pedro no se sintió más el fracasado. Ese día Pedro no se sintió más el derrotado, el que no pescaba nada. Ahora iba a ser conocido como Pedro, el de la pesca milagrosa. Pedro, el que pescaba con Jesús. Y me encanta esto porque Jesús, cuando termina la historia, si la leéis en casa, Jesús le dice algo que es para mí la clave de toda esta historia. Jesús de alguna forma le dice: Pedro, este milagro no es solamente para darte unos peces, no es simplemente para que tú mañana abras una pescadería y vendas para todo el pueblo. Ese no es el objetivo. Pedro, hay algo más que tiene que ver contigo, tiene que ver con tu corazón. La pesca no es solo para ti. Quiero convertirte en un pescador de hombres. Quiero convertirte en un portador de milagros. Este milagro no se queda aquí. Yo quiero convertirte a ti en un portador de milagros. Y eso es lo que quiere hacer Dios contigo. Amén. ¿Tú lo crees? Dios no quiere solamente que experimentes una bendición momentánea, circunstancial. Ni siquiera los milagros son solo para ti. Los milagros son para despertar la fe y para convertirte a ti y a mí en portadores de milagros. Y ese es el tercer punto. En Hechos capítulo 5, versículo 15, lo puedes buscar en casa. Pero esto ya es mucho después. Ya no es Simón, ahora es Pedro. Ahora es Pedro la roca, Pedro Cefas, el Pedro duro, el Pedro que tuvo encuentro con Jesús, el Pedro lleno del Espíritu Santo. Ya estamos aquí luego de Pentecostés. Estamos en el momento donde la iglesia comienza a crecer de una forma increíble. Los discípulos predican, sanan, se producen milagros todos los días. Ya Jesús no estaba físicamente con ellos. De hecho, Jesús había dicho antes: es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya para que venga ¿quién? El Espíritu Santo, que os va a guiar, os va a acompañar. Y aquí nos encontramos con un Pedro que a mí me parece una escena también increíble, que va por las calles y dice la palabra que la sombra de Pedro iba sanando a las personas. Es increíble esa escena. Acuérdate, Pedro, el que limpiaba las redes. Pedro, sí, el fracasado aparentemente. Pedro, el derrotado. Pedro, el que no había pescado nada en toda la noche. Ahora de repente la sombra de él va sanando. ¿Por qué? Porque se había convertido en un portador de milagros. Amén. Entonces, en el versículo 8 del pasaje que nosotros comenzamos leyendo, me encanta, ya llegando al final de ese pasaje, donde cuando Pedro ve la pesca milagrosa, ve lo que acaba de suceder y se echa de rodillas a los pies de Jesús. Dice: esto no puede ser, apártate de mí, soy un hombre pecador, le dice. Pedro estaba, yo me imagino que asustado por lo que acaba de ver y maravillado a la vez. No se sentía digno. Él reconoció en ese momento que la persona que tenía enfrente de sus narices no era un maestro más, no era un rabino más, era algo diferente, era alguien diferente. Y Pedro ya desde un principio lo reconoció. Apártate de mí, soy un hombre pecador. Porque Pedro se da cuenta que lo que acaba de ver no era normal, no era absolutamente normal. La persona que tenía delante no era cualquiera. Y Jesús le dice: tranquilo Pedro, tranquilo. No solo quiero que pesques una vez, sino que yo te voy a hacer pescador de hombres. Creo que alguna vez lo dije, pero justamente la Biblia que suelo usar normalmente se llama la Biblia del pescador, es la Reina Valera, pero la Biblia del pescador, y dice atrás en Mateo 4:19, dijo Jesús: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y me encanta porque tiene que ver con esto, tiene que ver con lo que Jesús está diciendo aquí. No solo quiero hacer un milagro contigo, te quiero hacer un portador de milagros. Amén. Quiero convertir tu vida en la de una persona que es un milagro para los demás también. Y por eso quiero convertirte en una persona que donde tú vas,
donde pasa tu sombra, la fe de los demás se activa. Quiero que para donde tú vayas te conviertas en un embajador, en un portador de milagros. No solo un momento, no solamente en un instante. Por eso nuestra fe se tiene que activar, no solo por nuestro milagro, sino porque otros, personas que están a nuestro alrededor, están esperando que algo pase en sus vidas. Y probablemente la respuesta a sus oraciones eres tú y soy yo. Amén. Entonces hay personas a nuestro alrededor que están esperando tener un encuentro con Jesús y es probable que Él te use a ti y me use a mí para eso. Por eso no nos conformamos solo con recibir milagros, no nos conformamos simplemente con estar a la orilla de la presencia de Jesús, no nos conformamos con chapotear a la orilla. Hay personas que se conforman solo con eso, que vienen domingo tras domingo, se conforman con simplemente escuchar a Jesús, pero ¿sabes qué? Son pocos los que dan el paso y dicen, voy más profundo, estoy dispuesto a pagar el precio, aunque quede en ridículo, aunque piense que me voy a sentir avergonzado, yo estoy dispuesto y en tus palabras yo echaré las redes. Amén. Y esa es el tipo de iglesia que el Señor está buscando y está esperando que se levante aquí en medio nuestro. Y quiero terminar con esto, quiero ir terminando. Jesús quiere llevarte a libertad, quiere sanarte tu corazón. Si hay fracaso, si hay dolor, si hay expectativas pues no resueltas, si hay ese no se puede. Yo muchas veces he escuchado otra frase, no, pero Maxi, es que no se puede. No, es que Maxi, es que no funcionó en el pasado. ¿Por qué piensas que va a funcionar ahora? Es que si no pasó antes, ¿por qué va a pasar ahora? Esa sensación de frustración. Ahora, Él quiere no solo darte una pequeña pesca. Yo no sé qué tipo de sartenes tienes en casa, pero yo te animo a que compres una sartén más grande porque la pesca va a ser milagrosa. Amén. Y si como iglesia aquí en Lugo estamos orando hace tiempo por un local más grande porque aquí ya no cabemos, ya veis lo que hay. Es porque creemos este principio de que la pesca es milagrosa y se viene una pesca grande para la iglesia aquí de Lugo. Para esta ciudad, Dios va a usar esta iglesia. Amén. Entonces, prepara tu caña porque en este 2025 es tiempo de pesca. Es tiempo de pescar hombres, mujeres, adolescentes, toda clase de personas. Somos pescadores de milagros. Multiplicaremos los grupos pequeños. Amén. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees en eso? Se viene una pesca milagrosa también para los grupos pequeños. Yo creo que se van a abrir casas que estaban cerradas. Yo creo que se van a abrir puertas que aparentemente también estaban cerradas. Y eso es lo que yo quiero traerte para tu corazón, para tu vida hoy en esta mañana. En este diciembre de 2024 pescarás hombres, pescarás mujeres. Se abrirán casas, vas a tener llaves para abrir lugares y vamos a apacentar ovejas. Se viene un tiempo de milagros y de multiplicación. Amén. ¿Por qué? Porque nos movemos en la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesús en nuestra barca. Amén. Tú puedes declarar eso sobre tu vida. Jesús, tú estás en mi barca. Tú estás en mi barca. Porque para experimentar la pesca milagrosa en nuestra vida tenemos que también dejar todo atrás. Me encanta cómo cierra el último versículo de este relato, de esta historia. Es el versículo 11. Dice en el final de esta historia: y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Dice que le siguieron. Dejando todo atrás. Yo creo que este fue el punto de inflexión para Pedro, porque Pedro ya había tenido contactos con Jesús, pero este es el momento donde Pedro queda cautivado, queda enamorado, queda maravillado por lo que acaba de ver y dice: yo estoy dispuesto a dejarlo todo. Yo estoy dispuesto a dejarlo todo atrás. Es que lo que acabo de ver no se compara a nada de lo que yo he vivido y experimentado antes. Estoy dispuesto a dejarlo todo atrás por seguirte. Eso es lo que Pedro dijo en su corazón en ese momento. Por eso estamos aquí también para hacer avanzar el reino de Dios. Lo cantábamos hace un ratito. Tuyo es el reino,
tuyo es el poder. Yo le voy a pedir a los de la alabanza que puedan pasar un momento a acompañar quizás con el teclado mientras pensamos y mientras tú puedes reflexionar un momento qué significa esto para tu vida. Dejar todo atrás, dejar la frustración, el antes no pasó, dejar el dolor, dejar la derrota. Yo quiero decirte algo, su palabra es la que borrará tus fracasos. Es su palabra la que va a sanar tus heridas. Es su palabra la que va a crear milagros. Es su palabra la que restaurará tu vida, la que va a resucitar tu matrimonio. Es su palabra la que va a resucitar aquello que ya huele, parece estancado, parece muerto. Es su palabra la que va a resucitar tu familia. Amén. ¿Tú lo crees? ¿Lo puedes decir eso sobre tu vida? Yo quiero que te pongas de pie. Me gustaría que puedas ponerte ahora de pie y pensar un momento en esto y decirle: Jesús, sube a mi barca y te pido que quiebres mis fracasos. Estoy dispuesto a que seas tú quien dirige mi barca, quien dirige mi vida. Estoy dispuesto a ir más profundo para experimentar el milagro, para experimentar esa pesca milagrosa. Porque Pedro, en el final de esta historia, acabó entendiendo de que había algo mucho más importante que el milagro en sí, que la pesca milagrosa en sí. Había algo mucho más increíble que cualquier milagro que tú te puedas imaginar, que tener muchos peces en una barca, y es estar con Jesús. No hay nada mejor. Yo entendí esto siendo muy pequeño, con 8 o 9 añitos. Yo tomé la decisión que transformó mi vida. Le entregué mi vida a Jesús. Obviamente no usé esta palabra siendo tan pequeño, pero le dije: Jesús, yo estoy dispuesto a subirme contigo. Yo estoy dispuesto a caminar contigo. Y ya de más grande, en más de una ocasión, he tenido que también volver a refrescar esa decisión, ¿no? Porque la vida cristiana es un poco montaña rusa. Es un poco como Pedro. Estoy con Jesús, pero cuando me pega el bajón, vuelvo a limpiar las redes. Yo no sé si esto tiene sentido para ti, si tú estás en esta mañana y te sientes que llevas tiempo limpiando tus redes con sensación de derrota, que tú puedas decirle a Jesús hoy: líbrame de mis fracasos, líbrame de la mentalidad de derrota. Quizás un poco en la línea de lo que oraba Marcos al principio: Señor, cambia mi mente, cambia mi corazón. Yo me subo a tu barca y quiero profundizar. No puedo permanecer con el corazón roto, con el corazón herido. Quiero ser restaurado por ti, Señor. Yo sé que contigo todas las cosas son hechas nuevas. No hay lugar para la derrota del pasado. En tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, yo vuelvo a echar las redes. Porque hay mucho más para tu vida, hay mucho más de Él. Hay una pesca milagrosa para esta ciudad de Lugo. Y Él cuenta contigo. Él cuenta contigo. Y no porque nos necesite. Dios puede hacer lo que le dé la gana. Pero somos nosotros los que le necesitamos a Él. Y a mí Jesús me cautivó. A mí Jesús me enamora. Y eso es lo que me impulsa a seguirle pase lo que pase. Aunque a veces vengan los problemas, vengan las situaciones complicadas, maldadas. Pero digo: Jesús, yo sé que estás en mi barca. Yo sé que estás en mi barca. Y que se viene el milagro para mi vida. No quiero solo un momento en tu presencia. No quiero solo un milagro, una bendición momentánea. Quiero estar contigo, quiero ir mar adentro. Quiero bogar mar adentro. Profundizar contigo en el nombre de Jesús. Yo no sé si hoy, en esta mañana, habrá alguien aquí en este lugar que a lo mejor nunca le dijo sí a Jesús. Él te está invitando: ven, súbete a mi barca, no tengas miedo. Vamos a volverlo a intentar. Yo quiero transformar tu vida. Habrá alguien en esta mañana que a lo mejor nunca ha tomado esa decisión consciente, con fe, de decir: te entrego mi vida. Porque el evangelio es bien sencillito. Es fácil de comprender, a veces no tan fácil de aceptar y de dar ese paso.
No te quedes en la orilla. No te quedes simplemente escuchando al maestro, chapoteando, mojando tus pies cuando Él te está invitando. Vamos, ven conmigo, vamos a profundizar, vamos más adentro. Quiero tener una relación, quiero tener intimidad contigo. Quiero mayor compromiso. Quiero invitarte a vivir una vida completamente nueva, lejos del pecado, lejos del dolor. Él derramó su sangre para eso. Derramó su sangre para limpiarte de todo pecado, para dejar el pasado atrás. ¿Habrá alguien hoy en esta mañana que nunca haya hecho esta oración de decirle a Jesús, te entrego mi vida? Vamos a cerrar todos nuestros ojos. Si hay alguien que nunca le ha dicho que sí a Jesús, hoy puedes hacerlo. Cierra tus ojos también y puedes repetir quizás las mismas palabras conmigo o con tus palabras. Señor Jesús, gracias por tu invitación. Yo acepto subirme a tu barca. Yo recibo el regalo de la salvación. Te declaro como mi Señor y mi Salvador. Dejo el pasado atrás para ser una nueva criatura. Gracias. Recibo el perdón, recibo tu salvación en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Hay alguien aquí que haya tomado esta decisión o que haya hecho esta oración por primera vez? Levanta tu mano sin vergüenza, no tengas vergüenza ni pena. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Me gustaría que los que habéis tomado esa decisión, ahora cuando acabemos podáis pasar adelante. Queremos darte unas palabras, felicitarte, decirte enhorabuena y hablar contigo, charlar un poquito contigo. ¿Hay alguien más? Levanta tu mano. Levanta tu mano por ahí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pues para el resto, libres del dolor, libres del fracaso, y la palabra fue clarita: echa las redes. Amén. Vamos a terminar ya con una oración última y nos despedimos. Señor, gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra toca nuestros corazones, nos desafía a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de compromiso. Señor, gracias porque tú me llamas a ir más profundo en mi compromiso contigo, en mi compromiso con tu palabra, en mi compromiso con la iglesia, con mi grupo pequeño, Dios. Gracias porque tú me llamas a profundizar, Dios. Padre, que podamos convertirnos en hombres y mujeres como Pedro, que ya no son Simón caña quebradiza, no somos débiles, sino que somos hombres y mujeres como Pedro, Cefas, piedras vivas, rocas con fundamento, fundamentados en tu palabra, con principios, con valores que nos sostienen pase lo que pase. En el nombre de Jesús, que tú puedas edificar aquí matrimonios sólidos, fuertes, familias fuertes, que se sostengan en tu palabra, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, que estés tocando ahora los corazones de cada uno de mis hermanos. Despídenos ahora con tu paz y con tu bendición, porque en tu nombre yo esta semana echaré las redes, echaré la caña de pescar, Dios. Que tú puedas preparar aquí momentos esta semana donde podamos tener esa oportunidad de bendecir a otros, de echar las redes, Dios. Hay una pesca milagrosa que se viene en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.